Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar el segundo diálogo de esta serie de 5 que hemos organizado conjuntamente la Fundación Ernest Lluch y el IBIE sobre el tema que todos conocen, tema general, desigualdades y democracia, y que en la tarde de hoy está centrada en la sociedad digital. Y la pregunta de partida es si es más igualitaria la sociedad digital, y evidentemente la alternativa es o menos. Contamos para este diálogo, que en primer lugar quiero insistir en lo que decíamos la semana pasada, se trata de un diálogo, de dar la posibilidad de que las dos personas que lo desarrollan intercambien sus puntos de vista sin moderador, haciendo el recorrido que les parezca más adecuado para desarrollar este tema. Contamos, decía, con dos ponentes, dos personas altamente cualificadas, Jorge Barrero y Elena Herrero. Jorge Barrero es director de la Fundación Cotec, tiene una trayectoria profesional marcada, en primer lugar, por su especialización, es licenciado en bioquímica y se vinculó al sector biotecnológico como experto en transferencia de tecnología y después ha tenido distintas responsabilidades también en el ámbito institucional, como secretario general de Asebio, como director general del gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y es actualmente, como les digo, director de la Fundación Cotec, además de profesor en varias universidades y escuelas de negocio. Y también a él le gusta destacarlo, y lo notarán ustedes, que le tiene afición también a la comunicación. Le gusta, lo hace con gusto y con criterio. Elena Herrero es presidenta y consejera delegada de Hewlett Packard para España y Portugal y tiene una trayectoria profesional también muy destacada. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa, preside la Fundación I+E, Innovación España, es patrona de la Fundación Cotec, de la Fundación Princesa de Girona, miembro del Consejo Rector de APD, ha sido reconocida como personalidad del año por la revista Byte, ejecutiva del año en el año 2013, mujer directiva en el año 2015. Yo creo que tienen dos trayectorias profesionales muy adecuadas para abordar la temática de esta tarde. Una temática en la que, cuando nosotros hemos buscado colocarla como uno de los 5 diálogos de esta actividad, lo que nos preocupaba es hablar de si, además de la innegable aportación de la tecnología a la productividad y al bienestar y a la calidad de vida, hay un riesgo de que la distribución de los beneficios de esas mejoras sea desigual. Y un riesgo que se podría manifestar en diferentes ámbitos. Se podría manifestar en el ámbito de las oportunidades laborales, se podría manifestar en ese mismo ámbito, especialmente en cuanto a los niveles salariales, la polarización salarial de la que también se habla, se podría manifestar en las oportunidades educativas, también podría aparecer en relación con la competencia. ¿Pueden los gigantes tecnológicos competir en condiciones similares con las pequeñas y medianas empresas? Hay tantos temas que lo mejor es que sean los dialogantes los que los vayan tratando con su criterio, que es mayor que, desde luego, que el mío, ¿no? Yo quiero simplemente añadir el recordatorio de cuál es la mecánica de la sesión. Ahora tienen ellos la palabra, sin moderador, tienen el tiempo para intercambiar sus puntos de vista de 1 hora y de manera puntual, porque además tenemos un momento final en el que debemos cerrar porque Elena Herrero debe salir a no perder el tren
que tiene reservado. Habrá un tiempo para las preguntas. Igual que hicimos la semana pasada, ustedes tienen unas tarjetas en las que pueden anotar las preguntas que les parezcan de interés y una persona de la organización, concretamente el director de la Fundación Ernest Lluch, sintetizará las preguntas, se las presentará globalmente a los dialogantes y ellos responderán de nuevo como les parezca más oportuno, de manera que a las 8:30 en punto acabaremos la sesión. Muchísimas gracias por asistir, a los que han vuelto por volver y a los que han venido por primera vez por sumarse a esta actividad. Les esperamos también en las próximas semanas en el resto de los diálogos. Muchas gracias y tienen la palabra. No sé si lo he dicho, pero desde luego les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación. Ahora me viene la duda de si se lo había dicho antes. Tienen la palabra Elena Herrero y Jorge Barreto. Muchas gracias. Bueno, Elena, yo, si te parece, ya en nombre de los dos, por supuesto, dar las gracias a la Fundación Ernest Lluch, a Libie también, una casa que conocemos bien en Cotec, buenos aliados, y también a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. No vamos a fingir, no es nuestra primera cita, no hemos hecho un Tinder ni nada, ni le voy a preguntar si ha estudiado o trabaja, nos conocemos bien y, de hecho, justo antes de empezar la sesión le he pedido permiso para intervenir en primer lugar. Y quiero hacerlo no para hablar del tema que va, digamos, a centrar la reflexión, sino para enmarcarlo en un contexto más amplio. Me pareció importante, y así pues se lo he trasladado a Elena, de alguna manera enmarcar esta reflexión sobre si una cierta innovación produce o no desigualdad en un contexto mucho más amplio, ¿no?, que es el del progreso en general, el de la igualdad en general y el de las relaciones entre ambos. Y si puedo también haré un pequeño comentario sobre la velocidad y la aceleración con la que se están produciendo estas cuestiones, ¿no? Me importaba, y compartí así esto con Elena y yo creo que está de acuerdo, me importaba que quedara muy claro desde el principio, cuando nosotros hablemos ahora, en esta próxima hora, de progreso, a qué nos estamos refiriendo y también a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad. Y progreso para nosotros, al menos en el marco de esta conversación, no es cualquier cambio, es un cambio a mejor, pero no es cualquier cambio a mejor. De hecho, tanto Elena como yo no somos, no sé si lo ha citado en la presentación, en mi caso sí, en el de Elena no estoy seguro, no venimos del mundo de las ciencias de la información, somos bioquímicos y conocemos muy bien un tipo de cambio a mejor, que es el cambio evolutivo, el cambio que favorece la selección natural y que es común a todos los seres vivos. Es un cambio que es muy poderoso, pero es muy lento, y de ese cambio no vamos a hablar. Vamos a hablar de una capa de cambio que solo, digamos que solo tenemos, o al menos al nivel digamos, de excelencia, los humanos y quizá algunas especies previas en nuestro linaje, ¿no? Es lo que llamamos cultura, el cambio que se produce a través de la cultura. Pero no me basta para enmarcar la reflexión, no me basta con cambio a mejor y cultural. Me gustaría que nos centráramos en el cambio a mejor y cultural, que es indiscutible, que nadie en el mundo, muy pocos en el mundo, y serían realmente, yo creo que seres patológicos, podrían discutir. Y a eso es a lo que le vamos a llamar progreso. Por ejemplo, yo creo que es indiscutible que la vida es mejor que la muerte, ¿no? Yo creo que eso estamos bastante de acuerdo casi todos los humanos, y quien no lo esté tiene un gran problema. Estamos de acuerdo también que la salud es mejor que la enfermedad. Y he elegido un par de consensos más, que tampoco son tantos, ¿eh? Creo que estamos de acuerdo todos en que sentirse saciados es mejor que tener hambre y sed. Y voy a atreverme a hacer un cuarto consenso que tiene que ver con que estar en una situación de paz y tranquilidad es mejor que la violencia. Y este cuarto no estoy tan seguro de que tuviera un consenso absolutamente global. Los tres primeros creo que sí.
Voy a excluir del progreso otras cosas que yo entiendo que sí forman parte del progreso para mí. Por ejemplo, el adquirir conocimiento. Y lo hago porque hay corrientes filosóficas, empezando por el propio Kant, y muchos psicólogos, incluso en el momento actual, que discuten la idea de que una mayor sabiduría te lleve a una mayor felicidad. De hecho, Kant decía que la felicidad estaba en la ignorancia. Con lo cual, de momento voy a apartar eso. Es decir, la adquisición de conocimiento per se no creo que pueda entenderse como una mejora individual universal. Yo creo que hay personas que estarían más felices si no supieran nada. Tampoco creo que pueda considerarse progreso la adquisición de bienes materiales, porque creo que hay personas que son felices sin ellos o incluso desprendiéndose de ellos. Entonces, me gustaría que centráramos progreso en esas cuatro, de una manera como más bíblica o descriptiva, podríamos hablar de lo que nos aleje del hambre, de la peste, de la muerte y de la guerra. Eso es lo que vamos a considerar progreso en esta conversación. Y la segunda, digamos, el segundo término sobre el que me gustaría que quedara muy claro lo que pensamos es sobre el concepto de igualdad, o de desigualdad, mejor dicho. La desigualdad habla de diferencias que, al menos durante la conversación de hoy, queremos centrar en diferencias entre grupos humanos, que pueden ser territorios, que pueden ser clases sociales, que pueden ser géneros o grupos de edad, ¿no? Y todas esas diferencias entre grupos es de lo que vamos a hablar hoy. Y una vez que está claro lo que es para nosotros progreso y desigualdad, yo quiero hacer una mención a los motores del progreso. ¿Cuáles son los motores del progreso? ¿Cuáles son las razones por las que nuestra especie ha añadido a la capa de evolución biológica una capa potentísima, que es la evolución cultural? Bueno, pues yo no soy un experto en esto, ¿no? Pero leyendo literatura de divulgación no hace falta tampoco irse a ningún ensayo muy profundo. Más o menos los expertos coinciden en que alrededor de hace 50.000 años pasó algo en nuestra especie que tiene que ver con una capacidad de abstracción del pensamiento diferencial y que conduce al menos a dos grandes novedades que son la base de casi todo lo que conocemos. El pensamiento mítico, las creencias, la construcción de mitos y mitos que se pueden compartir a través del lenguaje. Y cuando hablo de mitos no hablo no es despectivo, sino ideas compartidas. Un mito puede ser la democracia, la justicia, la igualdad, la existencia de Dios, la economía. Y, por otro lado, la capacidad para imaginar y construir herramientas. Y cuando hablo de herramientas también lo quiero hacer en sentido muy amplio. La herramienta es la agricultura, pero también puede ser el lenguaje, la rueda, el arado, por supuesto, cualquiera de las máquinas que vende HP, ¿no? Bueno, pues la hipótesis de la que quiero partir es que cualquier motor de progreso es un generador innato de desigualdad per se. Es así, porque la velocidad a la que se generan tanto las herramientas como las ideas es una, y la velocidad a la que se difunden a gran escala es otra. Si hablamos de desigualdad, distancia entre unos y otros, cualquier progreso conduce a la desigualdad de manera inevitable. Por tanto, y aquí lo voy a dejar, la pregunta que nos hacéis hoy es sí. O sea, la respuesta para mí es sí, pero es que es la respuesta si me preguntarais por si conduce a una mayor desigualdad la democracia, la agricultura, la medicina, la arquitectura. Es decir, temporalmente la velocidad a la que progresamos es diferente en distintos territorios y, desde luego, la difusión tanto de las innovaciones como de las ideas pues genera bolsas temporales de desigualdad. A mí lo que me preocupa no es si la digitalización o cualquier otro progreso va a generar desigualdad, porque lo va a hacer, sino cuáles son las políticas que debemos aplicar para corregir esta desigualdad y hacerlo de la manera más eficaz y cuanto antes. O sea que ahí dejo de entrada el tema. Elena. Bueno, pues buenas tardes a todos y la verdad que un placer estar aquí, como ha dicho Jorge, mi colega bioquímico. ¿Algo estoy haciendo yo mal? O yo, no sé. ¿Sí? ¿Eres tú? No, porque soy yo, ¿no? No. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a ver.
yo por centrar, ya que tú has puesto contexto, voy a centrar. A ver, la pregunta es, ¿la digitalización, la tecnología? Uy, no sé si soy yo. ¿Me lo quito por si acaso? A ver. No, soy yo. Sí. No, soy yo. Sí. Debo ser yo, ¿no? Bueno, es que si no yo hablo sin micrófono y se me oye igual, ¿eh? Porque bueno. yo no necesito esas cosas, por lo menos eso dice mi marido. Entonces, vamos a ver, yo hablarle, por centrar un poco la pregunta, y la digitalización, la tecnología, es igualitaria, crea desigualdad, puesto en el contexto que lo ha hablado Jorge. A ver, yo creo que esto es como todo. Yo creo que la tecnología en sí misma, iba a decir, no crea desigualdad en sí misma, es el uso que hagamos de ella. Es decir, la tecnología, y si lo pensamos bien, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto progreso como hemos tenido ahora, si lo miramos en su contexto. Y han sido los 200 últimos años que han venido revoluciones, la primera, la segunda, la tercera, en donde son las tecnologías ayudando a tareas físicas en la primera, a tareas más intelectuales en la tercera, ahora ayudando el hombre máquina, en donde el progreso del mundo global es mayor, donde hay, según decía y leía el otro día, la pobreza extrema, Sí. ya vamos a ir con adjetivos, se ha disminuido un 10%, en donde el crecimiento de la población, en donde el PIB mundial, en donde hay un crecimiento. Ahora bien, la velocidad con la que esas transformaciones han ocurrido no ha sido igual en la primera, la segunda ni la tercera. Y es en esta en donde hay una cosa que caracteriza, que es la globalidad y la exponencialidad. Y nosotros pensamos en lineal, con lo cual tienes una sensación, y yo creo que todos tenemos una sensación de todo lo contrario. Nos dicen los datos, y los datos dicen, pero yo no tengo esa sensación, porque en el fondo lo miras desde tu punto de vista, cómo te afecta a ti, cómo nos va a afectar. Y esa es la sensación, y yo creo que esa es la angustia que tenemos todos. Y hay que entender esta transformación, esta digitalización, y que es no una tecnología, es que son muchas, es Internet de las cosas, es el cloud, es la movilidad, es el 5G, es la robótica, es la inteligencia artificial, todas ellas juntas hacen que realmente esto sea como exponencial. Y como digo, nuestro pensamiento es lineal, no nos da para entender, y esa es la sensación de angustia. Lo que ocurre es que, claro, cuando hablamos de desigualdad también hay que entender, y por eso digo que el uso de la tecnología, cómo nos preparamos, qué es lo que está pasando y los riesgos que tiene, evidentemente. Y así, yo lo que vengo a decir muchas veces va muy unida a cómo de preparados estemos para abordar esa transformación. Y eso afecta a las empresas, a las personas y a todos. Las empresas, como media, simplemente para que veáis, en los años 60 duraban más o menos, tenían una vida media de 60 años. Hoy, la vida media de las empresas suele ser de 20 años y ya dicen que van disminuyendo. Entonces, uno de los riesgos que tiene, evidentemente, y es gradual, y como tú bien has dicho, la tecnología en sí misma te abre oportunidades. Yo me acuerdo, simplemente automatiza cosas, te hace más eficiente. Millones de cosas. Piensen un coche y piensen el caballo en su momento, piensen en la agricultura. ¿Qué ha supuesto la tecnología? Lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo empecé, sinceramente ya hace muchos años ya, no había ordenador personal. Y para escribir un concurso público, que todavía me estoy acordando, era taca, 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 tac, 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 tac. Eso era lo que hacíamos. Tardabas años y repetías y errores. Y no te quiero ni contar anteriormente. Es decir, la tecnología en sí misma abre oportunidades. Por ejemplo, nuestras pymes, una de las razones por las que estamos saliendo de una crisis es la capacidad de ir al exterior. De una pyme, cualquiera pequeña, puede realmente tener una ventana a través de la tecnología, a través de Internet, en el exterior y ver que el mercado es global. Podemos generar nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, es verdad que lo va a transformar todo. A todos
en todos los sectores, pensar la música, antes comprábamos CDs, yo me acuerdo de la época cassette, ahora ya nada, te lo bajas. Es totalmente distinto. Los periódicos, te lo lees en la tableta, te lo lees en el teléfono, hay gente que incluso dicen que con inteligencia, se generan incluso artículos a través de inteligencia artificial, es decir, hay millones, todo puede ser transformado. Para mí la preocupación es el uso. Y ahí es cómo nos preparamos. Y uno de los temas que a mí me preocupa, y yo creo que por entrar en el tema de desigualdad, es el riesgo que tenemos, primero, de no estar preparados para y qué competencias tenemos y cómo nos preparamos. Cada 3 o 4 años, y esto se lo digo más a los jóvenes, que cada 3 o 4 años van a cambiar las competencias que se necesitan. Hoy, por ejemplo, las personas que son mozos de almacén en Amazon necesitan un perfil totalmente distinto de lo que hacíamos un puesto normal hace 10 años. Necesitan entender la tecnología. Simplemente un puesto en logística. Es decir, las competencias se van a ir modificando cada 3 o 4 años. Eso daría el tema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer si no te quedas atrás? Si no, no hay un reskilling. Y abro aquí un tema que me parece importante, antes de entrar en lo que yo creo que es un concepto también, que es la polarización del trabajo, que me gustaría luego que tratáramos. Pero sí que es el tema del reskilling, el tema de un concepto que hoy todo el mundo, da igual la edad que tengas, pero sobre todo a los jóvenes, es el concepto de lo que yo llamo learnability. La capacidad de, lo más importante es las ganas y el keep learning, porque tenemos que reinventarnos constantemente. No vamos a trabajar en una sola empresa, es trabajar y aprender constantemente. Esa capacidad es lo que va a determinar, es lo que va a evitar esa desigualdad. Es decir, esa capacidad permanentemente de estar al día, de esa curiosidad, porque habrá máquinas, pero tendremos que ser las personas. En este mundo exponencial es un mundo en donde las personas son lo que va a marcar la diferencia, son los que van a alimentar esos algoritmos, son las personas las que van a determinar qué hacer. Y en ese sentido, ese reskilling y esa brecha que suponen esas capacidades, que son no solamente esas competencias STEM, y podemos hablar si quieres, y si quieres entramos en el tema, con todo lo que entendemos por STEM, todas esas que son ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, que nosotros en HP le llamamos STEAM, S-T-A-M, es decir, ciencia, tecnología, arte, muy importante, la creatividad, la parte humana, lo que nos queda, la emoción. Todo eso, esas competencias son fundamentales. Y luego, te dejo un poco para el tema, pero quiero decir, es muy importante entender, en España, esas competencias, esas carreras, ahora mismo están disminuyendo. También en el resto del mundo, pero nosotros especialmente. A mí me preocupa lo que nos pase a nosotros. Un 23%. La media europea es mucho más. Portugal, un 30% de gente que estudia carreras STEM. ¿Por qué? Elena, el tema de... Esa brecha de demanda y oferta me parece fundamental. Has señalado una de las diferencias entre la anterior revolución industrial y la llamada cuarta revolución industrial en la que estamos ahora, y es precisamente que afecta, a diferencia de las anteriores, de manera mucho más transversal a todas las personas y a todos los puestos de trabajo y seguramente a todas las actividades de la vida. Y tiene digamos que está este fantasma, ¿no?, que sobrevuela y que en los medios de comunicación de vez en cuando aparece, y es un hype que va subiendo, bajando, respecto a si los robots nos van a quitar o no los empleos o los algoritmos, etc. Yo creo que en esto, sinceramente, creo que estamos enfocando muy mal el debate, porque yo me preocuparía mucho más por los millones de personas que están haciendo un trabajo verdaderamente, que están actuando como robots cutres, como robots absolutamente poco competitivos, robots de carne y hueso que tienen que descansar, que tienen que comer cada 2 horas, etc. Hay muchos humanos que están haciendo un trabajo que es, sinceramente, pienso, poco humano. Y yo creo que ante nosotros está la gran oportunidad de rediseñar las profesiones para hacerlas verdaderamente humanas. Y esto es
aplicable prácticamente cualquier profesión. Hay muy pocas profesiones que puedan ser 100% automatizables, pero hay muchas que podrían cambiar radicalmente si nos dedicáramos a aquellas cosas que verdaderamente hacemos mejor que las máquinas. Que son muchas, pero no todas son evidentes, ¿no? Yo creo que el mensaje que debemos mandar es este, ¿no? Es una gran oportunidad para todos, primero porque los trabajos más humanos creo que pueden ser más interesantes, seguro son menos peligrosos y menos aburridos. Y luego porque también es una oportunidad, ahora que se habla de la polarización, ¿no? de que hay una parte del empleo de clase media que es este tipo de empleo predecible, rutinario, que efectivamente en muchos casos es parcialmente sustituible por máquinas. Y es cierto que en algunos países se está viendo que es ese empleo precisamente el que está siendo afectado, es decir, los empleos muy cualificados suben, los empleos de baja cualificación también, pero en medio hay algunos tipos de empleo que es un empleo importante para las clases medias, pues que no está creciendo a la velocidad que uno esperaba, porque en parte son empleos pues que, donde la inteligencia artificial, pues por ejemplo, puede tener un impacto, ¿no? A mí esto, lo que me pide el cuerpo son dos cosas. Evidentemente, la primera es el reskilling, ¿no? O sea, es decir, vamos a intentar formarnos en aquellas cosas que verdaderamente aportamos valor. Que esto es un tema en sí mismo, porque la pregunta es, y Elena la contestó, ¿y cuáles son esas cosas que aportan valor? Y acabas de dar una respuesta que es como un poco, digamos, os puede meter en un bucle, ¿no? Porque dices, la cosa que debemos aprender es a aprender permanentemente, ¿no? Y esto es una cosa que para la educación le genera muchísimo problema. Tú hablas con un profesor y lo que te pide es, bueno, dime cuáles son las profesiones del futuro, dónde tengo que formar a mis chicos, etcétera. Pero los profesores no están preparados para explicar a sus alumnos qué tienen que hacer para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y es la principal lección que un profesor y seguramente un padre le puede dar a un hijo hoy, ¿no? Entonces, la parte del reskilling está ahí y es un debate en sí mismo. Con la poca innovación que ha tenido nuestro sistema educativo, realmente el área de mejora es grandísima, no le haría falta mucho para mejorar el sistema educativo, porque un aula de hoy en día no es tan distinta a una aula de hace 200 años, si comparamos, por ejemplo, un hospital actual con uno de hace 200 años, ¿no? Pero hay otro tema que es interesante aquí, que yo creo que se habla menos, y te lo comentaba el otro día, Elena, que es cómo en un mundo más automatizado, donde pues efectivamente hay tareas que ya hacen mejor las máquinas, yo qué sé, contar cosas, enroscar tapones, excavar una mina, o sea, una serie de cosas que van a hacer mejor las máquinas. Hay algunos trabajos que son muy humanos, muy poco sustituibles y que en este momento forman parte de esas llamadas low skills y que deberían ser llamadas a ser una nueva clase media, porque verdaderamente el trabajo que hacen es encomiable y debería el mercado reconocerlas mejor. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que cuidan a los mayores, en las personas que cuidan a los niños, en los dependientes que te tratan o los camareros que te tratan con ese toque que nunca te va a dar una máquina. ¿Es una oportunidad también o no para que en un mundo más automatizado esa gente revalorice sus tareas? Porque no se trata solo de formarse mejor, sino de reconocer aquello que nos hace mejores que las máquinas, o diferentes, ¿no? Diferentes que las máquinas. Y yo, desde luego, el otro día discutía con una persona que decía, no, hay unos robots en Japón para cuidar ancianos. O sea, han vendido ya 3.000 unidades. Bueno, pues venderán 3.500. O sea, ni en Japón creo que eso vaya a pasar, ni en España. Creo que somos culturas ambas que respetamos mucho o sea, la idea de familia, y yo sinceramente puede haber un robot por ahí por la casa, pero nunca va a sustituir el cuidado o a la persona un robot. Y lo mismo pasa con la persona que cuida a tus hijos. Pero me atrevo a decir algo más, lo mismo pasa con tu peluquero. ¿Tú vas a dejarle a un robot que te afeite y te pase una cuchilla por el cuello? A pesar... Depende. ¿Vas a dejarle? Depende, porque, por ejemplo... Tú se nota que no tienes barba. Pero depende. O sea, por polemizar un poco, hoy, por ejemplo, tienes el robot Da Vinci, que opera en los hospitales. Y honestamente,
Vamos, estamos todos diciendo, oye, ¿qué hospital tiene el Da Vinci? Por si acaso, para saberlo, oye, me gustaría saber el hospital. Ahora bien... Es que, claro, los factores son psicológicos. Yo te estaría hablando de un robot que es mejor que tu barbero. Lo que pasa es que los humanos somos así de poco racionales. Tú dejas en manos de tu barbero que te afeite y no sabes si tiene Parkinson, si va a estornudar, si salió ayer por la noche y se pasó con las copas, y lo haces. Sin embargo, una máquina te costaría más porque empatizas menos con ella determinados aspectos de tu vida, ¿no? Lo que quiero decir que eso es una ventaja. Que desde el punto de vista de la precisión estoy seguro de que hay robots que ya afeitan mejor que el mejor de los barberos. Y que no es un tema solo de precisión. Sí, por reforzar un poco lo que estaba diciendo y lo has llevado allí, pero me parece interesante. Tú quieres, oye, que utilice la mejor tecnología. Esto es como cuando te van a operar de cataratas, por favor, que sea lo mejor. Ahora, quieres que haya una persona detrás para que tome una decisión. Que este lleva a otro tema muy importante. Es la responsabilidad. Y esto es otro tema que me parece interesante, la responsabilidad que tenemos las personas que no debemos delegar en la máquina o en la tecnología. Nosotros alimentamos esa tecnología, nosotros alimentamos esos algoritmos. Y eso me lleva a un concepto que quizá nos vamos un poco de la desigualdad, pero creo que sí que es importante. En cierta manera, un mal uso de nuevo de esa tecnología puede hacer y crear una desigualdad claramente. Y esto lo vemos en la información, y esto lo vemos en la manipulación, y llamamos que un mal uso, porque todos hemos entendido que queremos una tecnología y un progreso que mejore, como tú hemos empezado al principio, un mal uso lo que lleva es a una manipulación, y lo hemos visto en la información, y lo vemos en muchas cosas. Un mal uso, seguridad, nadie hablaba antes de seguridad, solamente hablábamos de seguridad física. Pero es que ahora tenemos una realidad, nosotros como persona y todos los que tienen ahora mismo un teléfono, que yo supongo que aquí no hay nadie que no tenga un teléfono móvil en la sala, porque la penetración es más que un cepillo de dientes en el país, desde luego, y en el mundo, o sea que eso es así, somos también virtuales. Esa seguridad, nosotros cuando vamos a casa cerramos la puerta. Cuando utilizamos el teléfono móvil, sinceramente, la puerta está medio abierta. Ese concepto de seguridad nos lleva también a una manipulación potencial, a una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad. Cuantos más puntos de contacto tenemos en el mundo, más puntos de vulnerabilidad tenemos. Y eso puede dar lugar a una desigualdad. Pero cuando tú estabas hablando, por volver el tema de tareas, yo creo que prácticamente hoy hay un estudio de McKinsey que dice que el 50% de las tareas que hacemos hoy son susceptibles de ser automatizadas. Digo tareas, no he dicho trabajos, he dicho tareas. También dicen, a ver, aquellas tareas en donde entre el 50 y el 70% tendente a automatizar, puede ser un contable, puede ser un auditor, puede ser un call center, o sea, hay muchas cosas que pueden ser, serán transformados, porque utilizarás la tecnología para dar una experiencia mejor, anticiparte a los gustos, llamar por decir y sorprenderte, buscar nuevos clientes, etcétera, etcétera. Pero aquellas que realmente tengan un 70% de lo que haces puede ser realmente automatizado, tiene riesgo ese puesto de desaparecer. Eso es un estudio. Salía hoy el Fondo Monetario diciendo que en el mundo se van a perder 75 millones y se van a crear 133. Y es todo el concepto de esa destrucción creativa que, bueno, se van a destruir, pero se van a crear. Y vuelvo otra vez a mi concepto inicial, ya, pero ¿y de lo mío qué? Claro. Porque claro, aquí todos hablamos de la tecnología, está fenomenal, pero ¿y cómo te afecta a ti? Y ese es el punto fundamental. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, las empresas? Es decir, ¿cómo tenemos que hacer para que en las empresas, en nuestro caso, es formar, skill, la sociedad, generar, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo tiene que ir a la universidad? ¿Y por qué no puede haber una oferta de formación profesional como hay en otros países, que se adecue la oferta y la demanda y no genere una brecha? ¿Cómo podemos generar esas competencias que hablábamos? Esas competencias que a mí tanto me preocupan y que, por ejemplo, y antes, digo porque veo mucha mujer aquí y yo siempre que tengo una oportunidad, las mujeres hay que
hay que ayudar, valga la expresión. Me preocupa, por ejemplo, que lo que se busca, no se busca que todo el mundo estudie tecnología, sino que si hay médicos entiendan que la tecnología es, llaman los americanos un enabler, es una herramienta, es un facilitador, que entiendan, que lo entiendan como entendemos. Tú estudias medicina y oye, inglés es útil. Parece que todo el mundo hemos entendido que es bueno saber idiomas, parece que es importante, parece que es bueno porque además el mundo ya no es pequeño, es global. Compites con talento global, si no generas otra vez una desigualdad, generas una brecha de nuevo. Y aquí en las mujeres, de verdad, es muy importante. Yo invito de verdad a las mujeres que realmente entiendan, porque es donde más brecha hay. Donde más brecha hay desde el punto de vista de los puestos que se están formando para el futuro, en este tema que tiene que ver con tecnología, con lenguajes tecnológicos, con entender la tecnología como una herramienta, algo no estamos haciendo bien. Pero los puestos del mañana, hoy hay, nuestra compañía está buscando perfiles y no los encuentra. Hay 1 millón de jóvenes parados, un 30% de jóvenes parados, el doble de la Unión Europea de jóvenes parados, y tenemos una deficiencia enorme de puestos de trabajo específicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Eso no podemos continuar esta brecha. Y en mujeres es especialmente. Sí, no, estaba pensando, ¿no?, que cuando vemos esas cifras de... A mí realmente ya hace tiempo que no me importa, o sea, que el Coteca está trabajando casi 2 años en el tema de futuro del empleo, tenemos un montón de proyectos abiertos con distintas metodologías y análisis, y ya el debate sobre la cantidad de empleo ha pasado a un segundo plano, es que no tenemos ni idea, o sea, las cifras que se manejan son muy variables, es que nos da igual, o sea, lo que está muy claro es que sea cual sea la cantidad de empleo, lo que va a alterarse radicalmente es la naturaleza del empleo y quizá a medio plazo incluso el papel que tiene el empleo en nuestras vidas, ¿no? O sea, eso es quizá más importante y desde luego, como ha pasado en otras revoluciones industriales, va a generar bolsas de exclusión de diversos tipos, por edad, por geográficas, por ingresos, etcétera. Y tenemos que generar políticas para evitar ese efecto, para, digamos, luchar contra ese efecto que es inherente al cambio tecnológico. Y aquí, por añadir un punto, sí, por ayudarte en este tema, hay un tema que tiene este país muy grave, que es la demografía. Sí, claro. Somos, de verdad, un país... O sea, ¿cómo vamos a liderar el futuro si no incorporamos nuevo talento y ese talento no se adapta a las necesidades de lo que está pasando en el mundo? Porque estamos jugando esto es un mundo global. Entonces, y encima tenemos un tema demográfico importante, que además es muy importante. Yo, y será que estoy haciéndome mayor, pero a ver, que a mí me vengan y me digan que dentro de unos años no valgo para la sociedad o para las empresas, pues hombre, ya me duele, porque yo me encuentro que estoy fenómena. Bueno, es que una de las seguro que aquí hay gente que tiene la experiencia que es tan necesaria. Y ahí es donde voy al tema de los jóvenes y los mayores. Ahí es donde veo el mentoring de unos con el otro. Los jóvenes habéis nacido ya en esta edad digital y podéis formar perfectamente. Podéis formar perfectamente a gente mucho más senior, que tiene una experiencia del business, que tiene una experiencia de haber fracasado 3 veces porque la empresa se le ha hundido. Esa mezcla, esa sinergia, esa diversidad es fundamental. Para mí es un tema básico. Yo siempre digo, y se ríen mucho en la compañía cuando lo digo, poner un joven en vuestra vida. Yo cojo a mis hijos y me dice, oye mamá, pero bueno, ¿cómo puedes poner esto? El lenguaje me cambia, la forma de verlo, la simplicidad, la agilidad, cómo se comunica uno. Eso es fundamental. Hoy leía en el periódico que decían, empiezan las empresas a pedir que haya algunos en los consejos, gente joven. Dicen mujeres, fundamental. Pero la diversidad es en su contexto total. Pero no solamente es de jóvenes, también es de seniors, también es... Porque es lo que tenemos en este país también. Y tenemos que meter a todos. Los jóvenes se tienen que incorporar porque si no, ¿dónde está el futuro? Tenemos que hacer algo para dejar un mundo mejor que lo que hemos tenido. Porque si no, generaremos un mundo de mayor desigualdad aún. Gente mayor, gente joven, gente no formada, analfabetos digitales, gente excluida porque no puede incorporarse.
Luego te voy a preguntar, Elena, ¿cuáles crees tú que además has hablado de políticas educativas, me gustaría que ampliaras un poco la visión de políticas públicas necesarias para afrontar este reto, ¿no? Porque sí es cierto que no descarto que, como pasó en revoluciones anteriores, pues vayamos a mayor empleo, ¿eh? No, la verdad es que el otro día los datos de... Aquí hablar de datos económicos con IBM me da un poco de pudor, Matilde se lo sabe todos, pero creo que Estados Unidos está en cifras récord de empleo y es un país bastante automatizado, ¿no? Tampoco esto nos debería relajar, porque ya hemos visto que es muy difícil para casi todo el mundo, incluso para los economistas, anticipar tendencias a medio plazo, ¿no? Pero aunque fuera así, lo que está muy claro es que, como pasó en otras ocasiones, de esos 55 millones de empleos que desaparecen, y los otros 130 que se crean, no es que dejes de hacer un trabajo y te ofrezcan otro, porque realmente las personas y las capacidades y las historias vitales son diferentes, ¿no? Y de hecho, a mí me fastidia mucho cuando se habla de los luditas de manera despectiva y se cuenta la historia de Ned Ludd, que no se sabe ni siquiera si existió. Hay quien dice que fue una especie de héroe mítico, pero vamos, que evidentemente lo que sí hubo es gente muy cabreada cuando se mecanizaron los telares y que intentó sabotearlos, ¿no? Y se les tacha como de pobrecitos, es que no sabían, es que, claro, fíjate, resistirse, ¿no? Tenían toda la razón del mundo en estar cabreados, nadie les ofreció un empleo al día siguiente. Si Ned Ludd verdaderamente existió, seguramente murió pobre. O sea, las revoluciones industriales no han sido suaves, han tenido momentos complejos. De hecho, bueno, la primera gran revolución tecnológica es la revolución agrícola. Supuso a corto plazo, y hablo de siglos, pérdidas para el conjunto de la humanidad, porque aunque uno podría pensar que con mayores aportes de proteínas y con una mayor capacidad de acumulación, pues la media del estilo de vida humano mejoró, esto no es así en los primeros milenios. De hecho, la talla media de los humanos y el peso medio de los humanos entre el año 10.000 y el 3000 a.C. bajó como consecuencia de la adopción de la agricultura. Evidentemente, nadie discute ahora que fuera una buena idea, porque con la agricultura vinieron las ciudades y con las ciudades vino todo lo demás, ¿no? Incluida la economía. Pero no es una transición suave. Tampoco lo fue la revolución industrial, ni la primera ni la segunda. Hay algunos factores que ayudaron a corregir algunos desequilibrios, por ejemplo, las guerras mundiales o la gripe española, pero nadie quiere eso para corregir desequilibrios, ¿no? Lo que ahora vamos a afrontar es un cambio mucho más rápido que los anteriores, donde seguramente la solución no va a ser pues como de inercia demográfica y geográfica, como en el caso de la agricultura, o de desastres, como en el caso de la primera revolución industrial. Necesitamos dejarnos al azar estos factores de corrección. Tienen que ser políticas públicas y rápidas. Y yo, cuando hemos hablado de educación y el gran debate, parece que también es el culpable de todos los males, yo creo que es parte de la solución, pero no es la única. A mí me preocupan también que otros debates no se afronten con una mayor visión de medio plazo, ya no digo de largo, por ejemplo el de las pensiones, ¿no? Cuando estamos hablando de un mundo en el que seguramente las máquinas van a hacer la mayor parte de los trabajos más arduos, más pesados, más duros, pues también estamos hablando de personas que van a llegar a mayores con un mejor estado físico y seguramente también con un mayor porcentaje de personas a las que no les apetece jubilarse cuando lleguen a mayores, que ya pasa en subconjuntos muy pequeños de la población, pero que podría extenderse esas capas. Esos debates no están ahí, porque claro, lo que importa ahora es decir que se van a revalorizar las pensiones del IPC, o sea, a mí no creo que me toquen, pero a mi hija de 9 años, es que vamos, apuesto seguro que no le va a tocar. Entonces, aparte de la educación, yo creo que hay una serie de políticas públicas que debemos empezar a trabajar sobre estas hipótesis. Y las relaciones laborales, hay un campo también amplísimo, nuevos derechos que emergen, otros que no tienen sentido, la jornada laboral, tal y como la concebimos, es una cosa de la revolución industrial, un gran éxito de la lucha obrera en las fábricas del siglo XIX. Pero claro, hay muchos trabajos, hay otras cosas que emergen, por ejemplo, el famoso derecho a la desconexión. O sea, hay que adaptar muchísimas más políticas, además de la educación.
Yo no lo veo esto en la agenda, no sé si yo tú creo lo ves. que el problema, es que yo creo que quizá lo que nos falta también es un poco entender qué queremos ser, ¿no? Qué queremos ser como país y ver cómo realmente te preparas. Es decir, cuando hablamos de la educación y los retos que tiene este país, es decir, los retos de verdad, que son independientes del color político. Y eso es una de las cosas que y tú sabes y estás en el tema de innovación de manera troncal. O sea, hablar de innovación y hablar de un tema de 4 años es que no puede ser. No. Es decir, si queremos ser algo en innovación y los países que no sean innovadores realmente pues, tenemos un problema porque, sinceramente, competir salarios bajos es precisamente uno de los temas que realmente queremos todos salir, cómo se incrementa el salario, cómo se aporta más valor, cómo somos más productivos, cómo se innova, cómo se diferencia en un contexto global, vuelvo a decir, que no es lo mismo que era antes, pues nos falta un plan lo que llamamos las empresas un business plan, un plan de medio largo plazo, y con ello también la educación. No puede ser que cambiemos la educación cada vez, porque al final no estamos adecuando la educación, no estamos adecuando la educación a lo que se quiere, pero también, evidentemente, como bien dices tú, son una serie de medidas también públicas, trabajar colaborando, o sea, la empresa y la administración, la universidad y la empresa. Es que esto tiene que ser mucho más fluido, mucho menos burocrático, tiene que ser mucho más sencillo. Si el mundo es mucho más sencillo que todo eso, ¿cómo puede ser que lo hagamos tan complejo? Y es tan complejo porque cada uno defiende lo suyo. No hay un objetivo de, oye, vamos a tener un plan. Leía el otro día, fijaros, o sea, todo el mundo habla de Estados Unidos, China. Estaba leyendo sobre Estados Unidos y China, pero estaba leyendo sobre China. ¿Cómo había cogido de repente y dice, oye, en el 2025 quiero esto y voy a tener un plan? Y cojo y te pongo 3 líneas maestras. Salud, movilidad, todo el tema de Internet, etcétera. Coge a las empresas, las pone a trabajar juntas, genera ecosistemas y plataformas y, sinceramente, ¿el objetivo cuál es? En 2025 queremos ser el país que realmente... ¿Qué tengo que hacer? Innovación. ¿Qué tengo que hacer? Entender lo que da la tecnología. Está formando a gente sobre temas de inteligencia artificial, tecnología, etcétera, etcétera. Tema regulatorio, por ejemplo, o el tema de las leyes. Claro que estamos por detrás. La tecnología va mucho más por delante de todo lo que se nos puede ocurrir aquí. Va muy por delante. Pero claro, evidentemente, tú bien dices, es que hay cosas que están reguladas por detrás. No, en general siempre la regulación va por detrás. El problema es que la velocidad, como tú apuntabas, el cambio es exponencial y la regulación pues va, yo creo que más o menos a la misma velocidad que en la época del Senado romano, o sea que cada vez es más notable. Y una regulación que no frene. No, bueno, porque a veces entendemos la regulación y decimos, vamos a ver cuántas leyes puedo poner y cuántas trabas puedo poner para que realmente esto ya no salga. Sí, pero tú sabes bien que tenemos también en las compañías. La no regulación también frena, porque al final la inseguridad jurídica te hace no moverte, ¿no? Yo creo que aquí también, y en esto nosotros desde la Fundación estamos trabajando bastante en traer un poco la cultura de los pilotos en las políticas públicas. Es decir, cuando tú, lo que llaman ahora, se llama sandbox, ¿no? Haciendo referencia a los cajones de arena donde juegan los niños en los parques, ¿no? La idea de que si tú quieres sacar, no te digo ya un nuevo modelo de ordenador, pero un nuevo sabor de yogur, tú lo primero que te vas al laboratorio, haces las pruebas, por supuesto todo con controles de calidad extremos, ves cómo funciona el aspecto, vas, lo llevas y lo pruebas, lo pasa al inspector, tal y cual. Y eso es lo que pasa para cualquier producto que sale al mercado, menos una ley. Cuando hay una ley, a alguien se le ocurre que tiene que cambiar algo y regula para todo el mundo y para siempre o para mucho tiempo. Y no hay una experiencia real del impacto, y para que la hubiera, la manera de regular tendría que ser distinta, tendría que existir esos espacios de prueba, de pilotaje de normas, y es algo que además es aplicable a cualquier ámbito. O sea, estamos hablando de la renta básica universal, pues evidentemente pues alguien debería, ya se están haciendo algunos pilotos, pero esto se podría extender
a cualquier otro ámbito de política pública que pensemos, desde el coche autónomo hasta, yo qué sé, pues las propias pensiones, ¿no? Es decir, es importante introducir esta cultura de probar y medir el impacto de las políticas a pequeña escala, a ser posible antes de lanzarlas, ¿no? También está muy bien lo de evaluar las políticas una vez que llevan un tiempo rodando, pero falta el escalado de las políticas. Yo creo que aquí también podríamos trabajar para corregir algunas cosas. Yo creo que también falta eso y la visión medio-largo plazo. Somos tan cortoplacistas que los acontecimientos, yo siempre digo, hay la diferencia de conducir un coche o que te lleven de copiloto. O sea, si tú quieres conducir tu coche, que yo digo, queremos conducir cómo queremos llevar nuestro país, cómo queremos llevar nuestra sociedad, cómo quieres llevar tu empresa, más vale que los acontecimientos no vengan encima de ti, porque entonces tú no llevas nada, tú vas al albur. Y eso yo creo que es un poco lo que pasa. Muchas veces, a ver, el ser humano por naturaleza rechaza el cambio, porque se encuentra cómodo en un status quo que conoce. Y el problema que tenemos hoy es precisamente ese, que realmente es tal el nivel de cambio que no somos capaces de asimilar. Entonces, claro, eso es lo que te produce una sensación absolutamente como extraña, y por eso la gente rechaza los cambios. El problema de esto es que el cambio va a ocurrir sí o sí, aunque tú no lo quieras. Y ese es el mayor riesgo para mí y generador de la desigualdad. Porque entonces ocurre, como yo digo, es como el tsunami, ¿no? Que me gustaría hablar del tsunami precisamente cuando ha habido el que ha habido, ¿no? Y Dios mío, sino que arrasa. Y se lleva por delante compañías y se lleva por delante mucha gente. Entonces, por eso creo que hay que tomar control. Es una sensación de urgencia, control de lo que viene, entender dónde viene, qué queremos hacer, y eso afecta a todos, y cómo realmente tenemos que ponernos y hacernoslo fácil. Y yo diría, hasta haría un sandbox, es decir, ¿qué queremos hacer en esto? Probemos, porque hay cosas que realmente no sabemos muy bien cómo manejarlas. No sabemos. Y yo creo que eso es lo que no nos atrevemos a decir, queremos que alguien nos lo explique todo, es que hay cosas que no sabes. ¿Sabes lo que pasa? Que el decir que no sabes, o incluso peor, el decir que te has equivocado, hay dos campos donde se penaliza muchísimo, y son dos campos que coinciden en Cotec, y curiosamente, y quizás son dos campos bastante únicos, el de la política y el de la ciencia. La publicación de resultados negativos no tiene cultura, es decir, te machacan. Si un ministro dice, o un director general dice, probé esto y no funcionó, no lo hagáis. Bueno, o sea, le hunden, pero por ejemplo la ciencia también es así, es muy ineficiente en ese sentido, porque como solo se publican los avances, hay una ciencia oculta, que por cierto es la ciencia más habitual, que es la de cuando no salen las cosas, ¿no? Y es muy probable que en cada momento de la historia de la ciencia, y cada vez hay más ciencia, con lo cual cada vez es un efecto que tiene un mayor coste, se está probando lo mismo en muchos sitios, y como no se publica que eso no funciona, los demás siguen, y es poco. La ciencia es una institución que ha dado grandes éxitos, pero tiene algunos problemas, y ese es uno de ellos. Yo creo y a la política le quizá pasa también. también es un poco un mal nuestro, ¿no? Es decir, somos... yo eso creo que no. Fíjate que eso creo es global. No me imagino a ningún ministro en lugar del mundo diciendo esto es un desastre. No. Es un desastre del anterior, pero el tuyo no. No, eso tienes toda la razón. Pero lo que quería decir es que la gente reconozca su fracaso y que eso sea valorado como una experiencia. Eso tiene un mérito. Porque yo, por ejemplo, cuando entrevisto a alguien, lo primero que le digo es, dime algo que te haya salido mal. Y la siguiente pregunta que le digo es, ¿y qué aprendiste de ello? ¿Cómo? Es decir, esa cultura de, oye, no, es que tiene una experiencia y la cerró. Tú sabes, dices, ese le quiero conmigo. Porque ese sabe lo que hay que hacer, ese sabe cómo hay que gestionar las cosas, ese ha sufrido.
Eso no lo tenemos todavía en nuestro país. Estoy de acuerdo, y eso sí que probablemente sea un rasgo más propio de nuestra... Eso dice la mitología, tampoco sé si hay estudios. Pero es diferente, vamos, porque de lo que yo hablo no es de que algo te ha salido mal, sino de que algo no ha funcionado, que es distinto. A ti te ha salido fenomenal, simplemente es una política que no ha funcionado. O es decir, no puedes publicar este gen no produce cáncer, porque eso no vende. Entonces, eso supone una gran ineficiencia, y en política también, ¿no? Y de hecho nosotros, que vivimos en un estado muy descentralizado y que tiene algunos defectos y otras virtudes, una de las virtudes que no solemos aprovechar es justamente que tenemos 17 sandbox, ¿no? Es decir, bueno, o estamos haciendo todos lo mismo, y en ese sentido pues también te preguntas ¿para qué necesitamos 17 administraciones? O si estamos haciendo cosas distintas, algunas funcionarán y otras no. ¿Cómo puede ser que no alguien diga, oye, pues lo que funciona es lo de Valencia, pues hagámoslo como Valencia? O sea, yo veo que ahí, en ese sentido, somos muy poco eficientes, ¿no? Pero también es el compartir lo que llaman los americanos las best practices, es decir, aprender de lo que otros hacen bien. Eso tampoco sería... Es que a veces son cosas de sentido común, pero en temas de educación, innovación, en temas de digitalización, como están haciendo los demás, sí, compartirlo, comunicarlo, eso lo permite la tecnología. Es decir, la transparencia, una cosa que trae la tecnología y el Internet es la transparencia. Y cuando alguien quiere quitar esa transparencia, cuidado, digo transparencia, no manipulación, que muchas veces es lo que vemos, transparencia, da más oportunidades y en el fondo es mucho más igualitario. Y permite compartir. No nos hemos metido en ese fregado, que supongo que el público, como es hábil, ya nos lo preguntará. Pero voy a provocar yo algo, porque es cierto que las amenazas son permanentes. Y ahora voy a preguntar yo al público, porque en realidad yo no tengo clara la respuesta. Pero hablamos de las fake news y del riesgo que supone para distorsionar realidad. Y cuando, no sé, teníamos en España un solo periódico, o cuando hemos tenido 3 y no había otra vía de informarse, ¿estábamos seguros de que no había un riesgo elevadísimo de manipulación? Yo es que creo que puede que tengamos una sociedad con riesgos, pero tenemos también una tendencia a descontar, o sea, una especie de pesimismo antropológico que descuenta el pasado con una facilidad de la leche. O sea, ahora no sabemos si tal noticia estúpida, que generalmente lo son, es o no fake. No sabemos y, bueno... cada vez lo sabremos menos, porque ya no sé si habéis visto esto de los vídeos que sale Obama diciendo cualquier cosa y realmente es que parece que lo está diciendo Obama, ¿no? Pero es que antes funcionaba todo con una transparencia, los periodistas no se dejaban llevar por los intereses, los medios velaban por el interés general en cualquier lugar del mundo. Yo no tengo nada claro que eso sea así, yo lo pregunto a vosotros. O sea que hay riesgos, sí, pero no es menos cierto que estamos hablando de esos riesgos. El hecho de que hablemos de ciertos riesgos indica ya un nivel de autoconciencia de los problemas que igual no teníamos en el pasado. O sea, hace 40 o 50 años en España no se podía hablar de si tal... Primero, no había otro sitio donde hablar, porque no había a lo mejor una tribuna donde decirlo, pero tengo muchas dudas que pudiéramos expresar una sospecha de que un periódico estaba manipulando hace 50 años. O que lo podamos hacer ahora mismo en China. Pero fíjate, ahondando en eso, porque en el fondo lo que estamos hablando es de la ética, que no de la ley, de la ética. Y educar en la ética y en valores es fundamental, en un espíritu crítico. Esta mañana he estado abierto un foro que es el live, que lo ha hecho Telefónica con el Instituto Empresa, y en el South Summit, que es este evento masivo, había millones de personas, emprendedores en Madrid. Y el tema era sobre la educación y precisamente el learnability, la long life. Y sorprendente, yo no sé si somos muy conscientes, es decir, nosotros utilizamos la tecnología, metes en Google, porque Google es la nueva Biblia, ¿no? Metes en Google metió una pregunta, hay un profesor que dice, ¿debo vacunar a mi hijo? Había 10 respuestas, pone como ejemplo este profesor americano, y dice, 8 de ellas decían que no. Y tú dices, ¿cómo? A ver, nadie en la sala, bueno,
excepto que, vamos, en general. ¿Qué ocurre? Y este es el peligro del mal uso de la tecnología. Hay bots, hay machines que realmente automáticamente meten artículos con el propio interés y manipulan la información. Y gente que no está preparada, que por eso digo la formación, y de verdad vuelvo al tema, la formación con el espíritu crítico, que viene de cuna, que va ejerciendo a lo largo de toda la vida, no tiene el espíritu crítico de entender que eso puede ser un tema manipulado. Te iba a preguntar, Elena, y quiero hacerlo. Eso es ética. ¿Hay tiempo todavía? Ética, que es la que me preocupa Mira, a mí. yo lo tengo hecho puesto en mi Twitter como fijo porque me lo quiero recordar todos los días, ¿no? La lección más... Tengo una niña de 9 años que evidentemente, pues, nativa no, o sea, ya es que... Superlativa. Cuando veo una cabina de teléfono en la calle y me dice, ¿y esto qué es? Y dice, un teléfono, me mira como diciendo, ¿pero qué te pasa? Ni siquiera es consciente de que un teléfono es un aparato que se usaba para hablar. O sea, para ella entender que un teléfono es un aparato para hablar es como cuando tú dices el hogar, ¿no? a tu casa y no hay un fuego. O sea, se mantiene el nombre, pero que está absolutamente vacío de contenido, ¿no? Entonces, bueno, mi hija, yo ahora tengo el debate interno de qué decirle, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle a conducir en ese mundo? Y efectivamente, no tengo ni idea de cómo hacerlo, como casi todos los padres, esto supongo que debe ser independiente del momento histórico, pero la sensación que tengo es que si hay una única lección que yo tuviera que darle a mi hija, seguramente sería la capacidad, que no sé cómo ayudarla, pero quiero esforzarme en enseñarla a distinguir los hechos de las opiniones, ¿no? La realidad de la ficción. O sea, yo creo que es quizá la mejor lección que le puedo dar ahora. Y no sé cómo hacerlo, porque luego la otra es más sencilla, que es, como no tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro, creo que disfrutar con algo es un indicador cerebral de que lo haces bien, y yo le diría a mi hija que intente hacer algo con lo que disfrute, porque seguramente lo hará mejor y alguna ventaja le dará en la vida, ¿no? Pero más allá de eso, poco más. Fíjate, no habíamos el inglés, por ejemplo, a mí mi padre me decía, inglés informática. Mi madre insistía mucho en esto y creo que ninguna de las dos cosas las hice suficientemente bien. Y tenían razón. Pero fíjate, y ahora voy a hacer, no me gusta tirar de bola de cristal, pero voy a hacer una predicción. Voy a tirarlo largo por si me columpio, pero vamos, en 20 años la enseñanza de los idiomas no va a ser nada relevante. Los dispositivos de traducción simultánea van a ser tan sumamente extendidos que va a dar absolutamente igual. De hecho, es una gran oportunidad para la lengua española, porque tú vas a poder escuchar y hablar en el idioma que te dé la gana. Yo estuve este verano en Tokio y el Google Translator de Tokio a mí me permitió, y es bastante rudimentario, establecer conversaciones con camareros y tal, bastante... O sea, con un nivel que, claro, como es inteligencia artificial, el del año que viene es un por 10. O sea, que lo de los idiomas, puedes dedicarte a aprender idiomas como a cualquier otra cosa, pero yo a 20 años, a mi hija todavía le estoy metiendo caña. Pero dudo que en 20 años eso sea un factor diferencial. Voy a rebatirle. Y luego el otro, y ahí te voy a dar... Si eso te preocupa, el otro te va... Te voy a rebatir. El otro te va a parecer todavía más estable. Por ejemplo, la programación, ¿no? El famoso coding. Vale, es evidente que hay ahora mismo y en los próximos años la programación, los lenguajes de programación complejos van a ser claramente diferenciales y la programación se va a convertir en una especie de alfabetización. Vale, pero yo voy a tirarlo largo esta vez. A medida que una tecnología se hace avanzada, la interfaz con el humano es más amigable. Esto pasa, por ejemplo, en los coches, ¿no? En los coches de hace 100 años, seguramente, pues, para empezar, casi nadie entendía cómo funcionaban y en el momento asombro de una tecnología nueva, ¿no? Pero a medida que la tecnología se acercó a nosotros y se convirtió en un commodity, todo el mundo sabía arreglar un coche. O sea, mi padre sabía lo que era la tapa del Delco, el cigüeñal, no sé qué. O sea, yo no tengo absolutamente ni idea de lo que hay dentro del capó, porque se ha convertido en algo tan sumamente amigable y tenemos un soporte que evita... Primero, la tecnología que va dentro es muy sofisticada y la interfaz con el usuario es muy amigable, con lo cual no tienes por qué saber mecánica. Entonces, mi predicción, y si la primera te pareció
discutible, la segunda lo será más, es que en 30 años los lenguajes de programación serán también en lenguaje natural y que si yo quiero programar cualquier cosa le diré, oye, quiero que me hagas esto a la máquina. Y solamente una pequeña élite que sabrá lo suficiente como para dominar, o sea, como para dominar la caja negra, ¿no? Y los demás podremos hacer muchas cosas simplemente expresándonos en lenguaje natural. Y ahora ya dispara. Yo, me encanta. Yo creo que con la segunda estoy tendiente a estar de acuerdo. Anda, mira, es decir, pues yo pensé que la segunda era la que te iba... No, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es que, honestamente, la interfase con la tecnología sea cada vez más natural. Es decir, yo estoy esperando, y me moriré y no ocurrirá, pero yo estoy esperando, me encantaría que yo no tuviera que teclear un ordenador. Es lo más antiguo que hay, ya estás directamente que pudieras. Ahora ya lo tocamos, ¿vale? Ahora ya tocamos, de hecho los niños pequeños hacen todo el rato así, y yo me voy al ordenador y casi hago así también cuando no estoy con la tableta. Bueno, y os acordáis que antes no era así, era así. Con lo cual entiendo que si yo cojo y le digo, y estoy con esto que me está vibrando todo el rato, imaginar, oye, por favor que hables directamente. Esto será más o menos natural. Haciendo una puntualización, habrá una serie de personas que entiendan. Sí, una élite, a mí lo que me preocupa es cuando el ser humano, las personas, sean capaces de entender lo que pueden hacer con la tecnología. Y la diferencia es que la tecnología, puedes hacer creativamente. Y no necesitas saber lo que hay en la caja negra. Necesitas saber qué puedes hacer, cómo lo puedo utilizar, lo que nos diferencia es esa capacidad de conectar puntos que no son lógicos. Si yo estoy mirando a este señor que lleva una camisa y tal, digo, uy, pues sinceramente, ¿sabes lo que te digo? Ah, pues mira, ese me gusta. La verdad que lo mismo luego voy a ver si en casa tengo... Si yo conecto algo que no es lo lógico, esa capacidad de conectar cosas que no se relacionan normalmente, eso no lo hacen las máquinas. Las máquinas en lo gris se mueven mal. En la parte creativa se pone ese juicio crítico, esa emoción y esa empatía. Porque hablando del inglés, y es donde te voy a ir tema. Es decir, yo no digo que en el futuro yo me ponga un casco o te pongan un chip y automáticamente te traduzcan lo que te dice el japonés, el chino. Y ya lo agradeces porque en Japón no hablan ni una gota de inglés, con lo cual ya lo agradeces y está en Japón y sé lo que es ese momento que no sabes comunicarte. Ahora yo os puedo decir, y soy mitad inglesa, yo os puedo decir, la capacidad de comunicación no es la capacidad de información. Yo sentir lo que está diciendo una persona en el lenguaje, en el modismo, cómo lo dice, esa sutileza, eso no lo interpreta un ordenador. Cuando eso que decimos que el 7% es lo que dices, pero ¿cómo lo dices? La emoción que le pones, la pasión que le pones, la energía que le pones, lo que es en el contexto es mucho más potente que lo que yo estoy diciendo palabra por palabra. Y eso no lo puede hacer la máquina, bendito sea, no lo puede hacer la máquina. Y soy una empresa de tecnología. Nos dicen que cabemos. Estoy de acuerdo, pero solo digo una cosa, no lo puede hacer la máquina ni la mayoría de los que hablamos inglés mal y no tenemos la suerte de ser bilingües. Entonces, por eso hay que aprender también idiomas. Por eso hay que aprender idiomas, pero por eso digo, yo niego lo que quería decir es que cuidado, porque la tecnología nos permite hacer muchas cosas, pero sinceramente la capacidad que tiene el ser humano de poder potenciar mucho más su potencial como ser humano, creativo, emocional, empático, de disfrutar, de conectar cosas, no lo tiene nadie. Bien, pues ahí lo dejamos, yo creo, ¿no? Por mi parte, amén. No, ahora continuaréis, porque hay muchas preguntas. Vale. A ver, la primera parte de las preguntas es un grupo de preguntas importantes sobre el acceso a las nuevas tecnologías. Nos dicen cómo se democratiza el acceso a las nuevas tecnologías y si realmente es la tecnología accesible a todo el mundo y si a mayor acceso a la tecnología, menor desigualdad. ¿Cómo resolver este? Respecto al reskilling, dicen
cómo hacerlo si no todas las personas tienen el mismo acceso a la formación. Tiro las preguntas en forma de batería y luego nos hablan del riesgo de, si el riesgo de desigualdad debería ser un freno a la tecnología, como si se puede acompasar. En este sentido, bueno, un poco distinto, pero nos dicen qué prácticas impiden la innovación. ¿Cuál es el freno a la innovación? ¿Qué frenos tenemos a la innovación? Una sobre las mujeres, respecto a lo que citaba antes Elena. Si los roles de género los tenemos desde la cuna, ¿cómo hacer que las mujeres estudien más carreras STEM? ¿Cómo revertirlo? Y nos dicen también si estos trabajos que mencionabais, los low skills, pero que están poco valorados y que hay que valorar más, ¿cómo hacerlo para que la sociedad los valore más, pero no solo la sociedad, sino también el mercado, para que tengan un... Vale. ¿Me dejas? Yo, la verdad, respuestas no tengo muchas, pero sí que quiero hacer un par de observaciones. La primera es que, como veis, la tecnología plantea las cuestiones, pero las respuestas son políticas. Es decir, ¿qué habría que hacer para democratizar o facilitar o universalizar el acceso al mundo digital? No es muy distinto a cualquier otra política para facilitar acceso universal a lo que sea, al agua, a las medicinas, es decir, no hay nada diferente, es decir, es una política pues que tendrá que tener, por un lado, que en cuenta quién puede pagar ciertas cosas y lo que no puede y qué retornos tiene que tener quien las desarrolla y las fabrica. Y puede haber casuísticas de personas que no tienen las capacidades, igual que hay una tarifa para las personas que no pueden pagar la luz eléctrica y pues hay un servicio público y entendemos que en un estado de bienestar tenemos que garantizar determinados servicios o hay ayuda al desarrollo en África o hay incluso farmacéuticas que han donado los medicamentos para algunas enfermedades en África que los cobran en Europa. Bueno, estas políticas habrá que valorar en su momento o seguro que ya se están haciendo, ¿no? Es decir, la resolución es política. Luego, hay otra que sí quería también valorar, ¿no? Que es el tema de si se puede frenar. Pues yo sinceramente creo que no. No ha pasado nunca antes. Y no ha pasado nunca antes, yo creo que por dos factores. El primero es que no sabemos a la velocidad que vamos. Es decir, no hay, lo siento, si habéis visto muchas películas, no está Lex Luthor ahí o un super maligno llevando a cabo el plan de dominar la inteligencia artificial ni la biotecnología de la que no hemos hablado. Que telita, ¿eh? Si os parece que tiene riesgos la desigualdad por digital, la que de nuestro ramo, si quisiéramos hacernos amos del mundo, nos volveríamos a nuestros super malignos, no, pero si quisiéramos dominar el mundo, realmente las oportunidades que te ofrece la biotecnología, eso te va a ofrecer en los próximos años, van a ser increíbles. Y los dilemas éticos y de acceso, mucho más complejos que estos, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede frenar porque no existe, no está centralizado, o sea, nadie sabe dónde está el gran descubrimiento disruptivo que va a cambiar las cosas y que puedes pasar mañana. Y luego la segunda es que nuestra manera de concebir del progreso, y aquí ya hablo en sentido amplio, no en esos casos restrictivos de los que hablaba antes, es decir, el progreso de las economías o de las naciones o incluso de las personas tiene mucho que ver con las expectativas y con nuestra... digamos que la rueda funciona porque hay una expectativa de que las cosas van a mejorar y así funciona la rueda de la inversión, también funciona la rueda de la ciencia, etcétera, ¿no? Esto tiene unos mecanismos que es muy difícil frenar, o sea, no se puede parar el mundo. No se puede parar, nunca se ha podido parar. Temporalmente, por ejemplo, los japoneses durante 100 y pico años desconectaron del resto del mundo. El periodo del aislamiento, que es muy interesante para estudiar lo que pasa si en economía la desconectas de la innovación, pero ojo, se guardaron pequeños ases en la manga. Tenían unos poquitos autorizados a conocer lo que estaba pasando en Holanda y en Europa. Y cuando Japón volvió de una manera muy brusca a conectar con Occidente, ¿no? Que apareció, no sé si sabéis la historia, pero es muy bonita porque los americanos, esto pasó durante, no sé, creo que eso entre mitad del siglo XVIII y mitad del siglo XIX. Y a mitad del siglo XIX los americanos estaban hasta el gorro de que los japoneses se cerraran completamente y plantaron un destructor
de metal ya, o son de hierro, allí en la bahía de Edo, me parece, y claro, los japoneses fliparon porque vivían casi en una edad medieval, saliendo de la edad medieval, y es como si vieran aterrizar una nave nodriza, ¿no? O sea, es como, pero ¿qué demonios es esto, no? Bueno, tardó en caer el régimen, pues semanas o meses, es decir, de repente todo se diluyó porque se dieron cuenta de todo lo que se estaban perdiendo, y no solo eso, sino que 50 años después habían recuperado el tiempo perdido y estaban disputando a Estados Unidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya un poco sobrados, porque ya vimos cómo acabó la cosa, pero eran una potencia mundial, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda parar el progreso. Lo que sí se puede, creo, espero, y además Ecotec trabaja en eso, es conducirlo. O sea, y creo que si no se conduce, el escenario más probable no va a ser el más igual, o sea, el más inclusivo, el más igualitario, el más justo, etc. O sea, el progreso hay que conducirlo. Y todos tenemos un rol, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que cómo se democratiza claramente, como bien has dicho, son políticas públicas. Yo creo que la tecnología, los costes de la tecnología. España es un país que tiene unas infraestructuras muy superiores. Sí, sí, espectacular. A muchos de los países más desarrollados. Una penetración de uso de smartphone muy superior a la media de muchos países. Un acceso a Internet, el cloud. Ahora mismo, antes era de grandes corporaciones, ahora una pyme puede coger y realmente, con unos costes mínimos, en un pago por uso, utilizar la tecnología. Por tanto, la tecnología yo creo que es accesible. Yo creo que, por eso vuelvo otra vez, lo que sí es importante es saber qué tienes que hacer con ella. Saber qué puedes hacer con ella, cómo la puedes utilizar. Hay una expresión en inglés que es if you put in shit, you get out shit. Es decir, si pones algo que es malo, sale lo que sale. Con lo cual, no transformas nada. No nos Sabemos inglés, nos estás engañando, no dice eso. Bueno, la educación británica me impide... Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Es decir, es importante que utilicemos esto para transformar el negocio, para entender qué tenemos que hacer, para entender cómo transformamos las compañías, cómo transformamos la educación para el objetivo que queremos. No digitalicemos lo que es y lo que tenemos hoy, que es lo que ha hecho mucha gente. Lo mismo, pero metiéndolo en un ordenador. Pues tienes lo mismo y no notas nada. Es más, incluso peor. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es hacerlo accesible. Hay políticas, trabajar colaborando con todos los stakeholders, es decir, toda la gente, administración y de todos los niveles, desde el punto de vista de políticas que realmente lleguen a todos, que realmente además se entienda dónde se quiere llegar y que eso lo facilite, que lo entendamos, porque hay una cosa que es muy importante y me voy a la pregunta que decían, ¿se puede parar el progreso? Pero si es que estamos en un mundo global, puedes pararlo aquí, puedes regularlo aquí, puedes frenarlo si quieres aquí, pero no te preocupes, se va, la gente se va, las empresas se irán. Ni siquiera puedes hacerlo durante mucho tiempo. Ni siquiera, es decir, es sostenible, es como el mar. Lo que sí tienes que hacer es, evidentemente, hacerlo de manera que sea para mejorar. Para que realmente, por eso vuelvo a tratar el tema de la ética, de los valores, de eso que llama, leía el otro día, una constitución digital. No, es una constitución, es una serie de valores que realmente se adapten al mundo de hoy, a la persona digital y a la persona que somos uno mismo. Y eso sí que es importante, y que defienda derechos de privacidad, todo el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Que los datos asumamos que son nuestros, que cuando cedemos los datos a cualquiera, que sepan que se están monetizando los demás. Y eso es un tema que hay que tener muchísimo cuidado, y eso todavía no está educado. El tema de las mujeres. El tema de las mujeres, y llevo muchos años en esto, y hasta ahora no te das cuenta realmente muchas veces que hay tantos estereotipos, hay tantos roles de cuna, sin querer. La sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo. Tiene que cambiar mucho más. Y también, en este sentido, hay que ayudar, porque yo lo que veo es que las mujeres, y en ese sentido, es entender qué pueden hacer con la tecnología. Por eso es importante role models, por eso es importante
explicarles el valor que tiene, explicar qué se puede hacer con ellos. No es algo de frikis la tecnología, que es lo que mucha gente piensa, es algo que realmente es útil. Ni el cambio tecnológico es algo que debemos dejar en manos de los tecnólogos, claro, porque las mujeres, evidentemente, tiene que haber más mujeres ingenieras, pero hay profesiones enteras donde las mujeres sí están muy bien representadas, como por ejemplo puede ser las ciencias sociales y las humanidades, que son fundamentales para el cambio. O sea, que no solamente se trata de que haya más mujeres ingenieras, es que tiene que haber también más presencia de otros ámbitos del conocimiento donde ya existe una implantación, digamos, importante de la mujer, que no están presentes en el día a día del debate. Yo ahora, por ejemplo, en la red de los 100 de Ecotec, para empezar, hemos demostrado que hay una experta en cada una de las áreas más digitales de los 100, hemos fichado a una mujer, y no lo hemos hecho por simbolismo, sino porque es verdad que las hay, y como las hay, pues las vamos a fichar. Nuestra experta en videojuegos, un campo, desgraciadamente, donde es aplastante la mayoría masculina, es una mujer. Nuestra experta en inteligencia artificial es una mujer. Experta en robótica es una mujer. Pero también es una mujer, tenemos mujeres entendiendo el cambio desde la filosofía, la antropología, la sociología, claro. donde hay no unas pocas, sí, sino la mitad o más. Lo importante yo creo que es que entendamos... La economía, tenemos a Matilde, también la tenemos que es en una negocio. herramienta. Es decir, hay médicos y hay mujeres, ¿qué pueden hacer con la tecnología? O sea, para mí eso es, en sí mismo es... Y ahí yo creo, y terminaría con eso, es el papel que nosotras mismas tenemos que tener. Nos lo tenemos que creer. No. Yo ahí sí que digo, y hay que ayudar. Hay que ayudar a que realmente nos lo creamos, para poder estar y tener un papel activo en la sociedad con las necesidades de hoy. Yo creo que en ese sentido es ese papel importante, y ahí yo creo que los padres tienen que ayudar a las hijas, los que estamos en puestos de responsabilidad tenemos que ayudar a las mujeres que quieren hacer, y que sea compatible pues con la maternidad, con la conciliación, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo posible, porque es sino una sociedad que no se habrá perdido mitad del talento, y no nos lo podemos permitir. Claro, como tenemos 5 minutos porque Elena tiene que ir, pero hay dos preguntas que sí que quería formular, las dos últimas. Una, nos dice, bueno, la mecanización tiene perdedores y ganadores. ¿Es posible la redistribución a través de que las máquinas paguen impuestos? Esta es vale, está. Unas veces. Luego también, la tecnología hemos dicho que es neutra, pero quien la controla no. Y entonces la elaboración de algoritmos, por ejemplo, no es neutra. Entonces, ¿quién controla esto? Para que la sociedad no sea, sea menos desigual. Y finalmente nos dicen si hay diferentes sensibilidades, ¿no?, al respecto de la tecnología. En la izquierda y en la derecha nos hacen referencia a los hippies de los 70 y Silicon Valley, que parecía que eran los conservadores, y al final han dicho son los que nos podían hacer un salto, si hay alguna reflexión al respecto. Nada más, hablaban en algún caso de si el futuro es de utopías o de distopías. Bueno, yo me quedo con lo que nos decía Antón Costas la semana pasada, que decía que los optimistas son los que se equivocan, y se equivocan más, pero son más felices. Hay que... Exactamente. En respecto a los impuestos, muy rápido. Bueno, yo creo que es que no creo que sirviera de nada, pero es que además creo que es imposible, porque ¿a qué máquinas? ¿A la lavadora? ¿Al arao? No sé, o sea, ¿cuándo ponemos o sea, en qué momento una máquina que sustituye el trabajo humano es susceptible de ser tasada? Pero es que aparte yo creo que los sistemas impositivos están pensados para personas físicas y personas jurídicas. O sea, en todo caso, pues a empresas que tienen beneficios muy grandes, pues habrá que tasarlas como se considere en cada país. Pero yo creo que no lleva a ningún lado, porque además yo creo que eso parte de una base equivocada, que es pensar en los robots como robots humanoides, como una especie de señores que van por ahí que puedes cobrarles impuestos. Es que esto no tiene nada que ver, no tiene sentido, no creo que sea posible. Hay una iniciativa que se desestimó, o sea, porque fue una iniciativa parlamentaria que se desestimó, y luego había una cosa que no es un impuesto, pero por ahí pueden ir algunos tiros, pero no es, o sea, una medida que Obama impulsó en su estrategia de inteligencia artificial, planteó, pero luego ya se fue
y llegó Trump, que tenía que ver con lo que se llamaban subsidios por automatización, pero no está claro quién iba a pagar ese subsidio. Es decir, cuando una empresa está sufriendo un proceso de automatización, que haya un subsidio para el trabajo, para la recualificación de los trabajadores, pero no tiene por qué pagarlo la empresa. O sea, es discutible que lo tuviera que hacer. Podría ser parte de una política pública más amplia, ¿no? Y luego el tema de la neutralidad. Pues es que insisto un poco en lo del supermaligno, o sea, hay de todo, hay tecnologías neutrales, hay muchísimos hackers que trabajan incluso en contra del sistema económico, otros que trabajan por libre a favor. O sea, yo creo que la situación es mucho más diversa. Creo que lo que tenemos es que ver qué políticas, de nuevo, tenemos que tener para controlar eso, ¿no? El número de malvados yo creo que es más o menos constante a lo largo de la historia. Es decir, tenemos que estar pensando que evidentemente algunas personas van a utilizar esto para mal, ¿no? Pero el otro día leyendo, el libro este de... Te voy a tener que cortar porque sí. si no me voy a tener que marchar. Sí, Elena, vale. Lo cuento luego si da tiempo. No, quería decir que no todos los usos malos de la tecnología se han producido. Por ejemplo, llevamos 50 años con bombas atómicas y después de las dos experiencias de Hiroshima y Nagasaki no ha vuelto a haber una detonación. Pero yo creo que precisamente, por terminar ahí, yo creo que precisamente es igual que hay ciertas cosas de uso de temas nucleares, yo creo que en temas de inteligencia artificial tendremos que llegar a un acuerdo a nivel mundial de cómo realmente regulamos, gestionamos de manera que lo que hagamos, que se tiene que hacer de una manera transparente, sepamos precisamente cómo realmente, qué algoritmos, cómo utilizamos, qué es lo que hay detrás cuando realmente hay un robot o un algoritmo, etc. Y tenemos que tener tranquilidad en ese terreno, porque la responsabilidad, y eso yo creo que tiene que ser muy clara, tiene que ser de las personas. No podemos hacer responsable a la máquina y eludir nuestra responsabilidad. Eso no deberíamos nunca incurrir. Y para eso necesitamos realmente también educar a la gente. Sí. Por eso es educación en el tema de valores. Y yo os agradezco un montón, pero es que... Un placer. Lo siento en el alma, pero es que... El robot del tren...